Mateo describe el camino del Señor hacia la cruz a través de la visión de los testigos que estuvieron allí, de la participación de hombres y mujeres que se encontraban en ese momento, y no solamente de hombres y mujeres, como lo vamos a ver a continuación, sino de un testigo especial más, que lo mencionaremos en su momento. Pero Mateo, durante unos versos, va a poner atención a los soldados. Ellos tienen una buena parte que ver de ese camino del Señor hacia la cruz. Mire, en primer lugar, se nos habla de que el Señor fue entregado en manos de los soldados para ser ejecutado. Pero ellos primeramente le azotaron, y no es necesario describir el espantoso tormento que eso significaba. Ya lo sabemos, hay algunas películas muy gráficas acerca de esto, que por cierto son fieles a lo que realmente sucedía en este tipo de tormento. Y después de que fue azotado, fue llevado nuevamente dentro de la fortaleza Antonia, que ya le hemos mencionado en la mañana. Y fíjese que en estos días que estaba preparando la predicación, estuve viendo unos documentales acerca de estos sitios allá en Jerusalén, relacionados con los tormentos del Señor. Y hoy se sabe con precisión el lugar dentro de esa fortaleza al cual fue llevado el Señor. Yo creo que, a menos que usted haya ido a Jerusalén o lo haya visto en algún documental, no se imagina cómo es el interior de esa fortaleza donde el Señor fue llevado por los soldados romanos. Déjeme decirle que es un lugar que provoca una sensación de claustrofobia, porque el techo de aquella fortaleza es muy bajo. Yo creo que si yo me pusiera de pie, casi rozaría mi cabeza con el techo. No entra mucha luz allí. Y sin embargo, ese era el sitio donde estaban los soldados que estaban a disposición del gobernador durante su estancia en Jerusalén, los días de fiesta, que también ya lo explicamos en la mañana. Y este grupo de soldados, mis hermanos, era lo que se llama una compañía o una corte romana. Ese es su nombre técnico. Ahora, la palabra griega que se utiliza para designar a este grupo, a esta compañía, es la palabra griega espeira. Y se sabe, mis hermanos, que una espeira constaba de unos 600 soldados, pues era la 10ª parte de una legión romana. Estos soldados se hicieron cargo del Señor Jesús. Y lo que hicieron estos legionarios con el Señor es difícil de imaginar. Porque ellos eran soldados vulgares, endurecidos, acostumbrados a la crueldad y a infligir sufrimiento a los prisioneros. Hoy sabemos, mis hermanos, que cuando a una persona se le somete a estar en constante contacto con la muerte, gente que ha matado a otras personas, ellos quedan condicionados psicológicamente de alguna manera para ser insensibles al dolor. Esos soldados eran así, y a ellos fue entregado el Señor. Ahora yo quiero recordarle aquí algo que seguramente usted ya ha notado cuando lee los evangelios, y es que los escritores no suelen dar detalles de más en sus narraciones. Simplemente nos dicen los hechos, pero se omite una gran cantidad de detalles.
Por ello, mis hermanos, por ello es que encontrar en Mateo algunas descripciones nos debe dar cuenta de que solamente se nos está contando una mínima parte de lo que sucedió con el Señor allí en el pretorio, en la fortaleza Antonia. Así que escuche lo que dice Mateo, es solamente una mínima parte. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían, diciendo: salve, rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Mire, el Señor ya había sido escarnecido antes por el Sanedrín. Bueno, si usted no sabe qué significa escarnecer, significa burlarse, humillar a alguien. Él ya había sido escarnecido por el Sanedrín. Ya le habían golpeado el rostro, le habían escupido la cara. La idea de los judíos, los miembros del Sanedrín, que se supone que eran hombres respetables, era humillarle por el hecho de haber aceptado que él era el Hijo de Dios, que él era el Mesías. Se habían burlado de su oficio profético, golpeándole en el rostro mientras le decían: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Y ahora los soldados se burlan de su oficio de rey. Para ellos es solamente un juego sin importancia, una diversión en medio de una ejecución como tantas otras. Pero mire, si somos observadores, vamos a notar que detrás de todo esto hay una burla que viene desde la oscuridad. Porque es reiterativo el ataque y el escarnio hacia lo que Jesús es. Para los hombres es un juego, una simple burla de algo que no conocen. Pero lo que se está atacando es a Cristo como profeta, como rey y como hijo de Dios. Cuando el evangelista Lucas nos narra la tentación de Cristo en el desierto, allá en el capítulo 4 de su evangelio, y termina ese episodio de la tentación del Señor, dice que entonces el diablo se apartó de él por un tiempo. Pero seguramente que el enemigo, sus demonios, vinieron en otras ocasiones a poner tentación, a acosar al Hijo de Dios. Pero algo de lo que no me queda duda es que en estos últimos momentos el ataque espiritual sobre su persona era con toda su fuerza. Atacaban lo que él es. Después de que los soldados se cansaron de burlarse de él, le sacaron para ponerlo en la cruz. Sobre los hombros de algunos crucificados se ponía el patíbulum, que es la parte de la cruz que va de manera horizontal. No cargaban normalmente la cruz completa, sino solamente esa parte. Y Mateo nos dice allá a partir del versículo 32, cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón, y a este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Ahora ya hemos hablado de personajes misteriosos en la mañana. Mencionamos a Claudia Prócula,
a Barrabás. Y ahora aquí tenemos otro hombre que se cruza en el camino del Señor, y este sí literalmente se cruzó en el camino del Señor. Y el caso de Simón de Cirene es muy interesante, por eso quiero dedicarle unos breves instantes. Quiero comentar que este hombre tuvo un extraño privilegio sin querer, porque fue el hombre que sobre sus hombros llevó la cruz de Cristo. El hecho, mis hermanos, de que fuera obligado a ello, nos habla de la debilidad del Señor para este momento. Ya ha pasado toda la noche en los juicios, sin tomar agua. Ha estado siendo golpeado constantemente. Los azotes recibidos por los soldados le han hecho perder mucha sangre, porque literalmente se arrancaba la carne de la espalda de los que eran azotados con el flagrum romano. Para este momento el Señor está totalmente deshidratado, cansado, difícilmente puede avanzar cargando el patíbulum de la cruz. Y entonces aparece Simón que se atraviesa en el camino. Yo creo, mis hermanos, que para Simón debió haber sido, aparte de algo muy raro, inesperado, también algo muy molesto. Porque seguramente este hombre se dirigía hacia algún lugar y se atravesó con toda esta procesión. Y entonces fue obligado, como los romanos lo podían hacer en estos casos, a llevar esta parte de la cruz. Sabemos, mis hermanos, algunas cosas de Simón de Cirene. Para empezar, sabemos que este hecho cambió su vida, pero no solamente la suya, sino la de su esposa, que escuche esto. Llegó a ser colaboradora del apóstol Pablo. También alcanzó la vida de sus hijos, que llegaron a ser destacados miembros de la iglesia de Roma. El evangelista Marcos dice unas breves palabras. Dice, y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. El hecho, mis hermanos, de que se identifique por nombre y además el nombre de sus hijos, implica que ellos ya eran conocidos en la comunidad cristiana para el tiempo que Marcos escribió el Evangelio. Pero luego Romanos capítulo 16, verso 13, en ese largo pasaje de saludos que el apóstol Pablo escribió, escuche la manera en cómo se expresa Pablo. Dice, saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Hace algunos años estaba leyendo yo por ahí una novela cristiana acerca de la vida de Pablo. Y cuando llega la parte donde se menciona a este hombre, a Simón de Cirene, que está por ahí en un culto y había en las casas, y esto es simplemente imaginería, hermanos, pero pudo haber sido así. Están ahí en un culto y están orando, y cuando llega un momento en que algunos se paran a dar sus testimonios, entonces por ahí anda Pedro y le dice, sí, nos falta nuestro hermano Simón. Él siempre quiere volvernos a contar la historia cuando cargó la cruz del Señor. Adelante, hermano, cuéntanos otra vez la historia. Y yo creo que sí pudo haber sido así. Porque de hecho creo que este hombre pudo haber dicho de manera literal que se gloriaba en la cruz de Cristo. Luego, mis hermanos, continúa la historia. Y cuando llegaron al Gólgota,
un lugar que el día de hoy, por cierto, está cerrado. Lo pueden ver en documentales, en fotos, pero el día de hoy está cerrado, porque está colindando con un lugar que pertenece ya a los musulmanes y ellos no quieren que esa parte se abra al público, está cerrado. Cuando llegaron a ese lugar, el Gólgota, ya preparándole para lo que venía, los soldados le dieron a beber una mezcla de vinagre con hiel. Y esto era un compuesto que aletargaba de alguna manera los sentidos para que el sufrimiento fuera menor. Pero el Señor rechazó aquella bebida en este momento. Hay dos ocasiones en la cruz en la que al Señor se le va a ofrecer el vinagre. Al principio y al final. Pero esta primera vez, al principio, el Señor la rechaza. Es como si Él dijera, no quiero que nada interfiera en todo el sufrimiento que voy a llevar, lo quiero llevar conscientemente. Ese acto compasivo que debió venir de parte de los judíos, pues era parte del trato a un condenado a muerte, según sus mismas leyes. Sin embargo, vino de los endurecidos romanos. Ellos parece que al final tuvieron un acto de compasión hacia el Señor. Y entonces Mateo dice, cuando le hubieron crucificado, y es todo lo que dice, aquí no se habla de clavos, no se habla de la corona, no, como les he dicho, no se dan detalles. Simplemente dice, cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta, partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes, y sentados le guardaban allí. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita, este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Mis hermanos, finalmente el Señor es clavado en la cruz. La misión a la que Él vino a este mundo está siendo llevada a cabo. Está a punto de cumplirse, pero aún no hemos llegado a los peores momentos que el Señor experimentó. El apóstol Marcos, o Marcos el escritor, el evangelista, porque ciertamente no era apóstol, escribe allá en su evangelio en el capítulo 15, en el verso 25, era la hora tercera cuando le crucificaron, es decir, a las 9 de la mañana. Sobre su cabeza habían puesto la razón por la cual el imperio le había condenado a la cruz. Este es el Rey de los judíos. Mis hermanos, el tiempo comenzó a transcurrir lentamente. Y después de 3 horas, el Hijo de Dios solamente había abierto los labios en 3 ocasiones, según nos lo narran los evangelistas. Realmente quienes habían abierto sus bocas eran sus enemigos. Ellos se habían encargado de escarnecerle todavía. De verdad creo que estaban disfrutando estos momentos al ver a su odiado enemigo en esa cruz. Pero ya sabemos que detrás de ellos había fuerzas oscuras. El Señor durante esas 3 horas había dicho, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. También había dicho, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23:43. Y luego dijo, mujer, he ahí tu hijo, he ahí tu madre. Juan 19:26 y 27. Estas 3 exclamaciones tenían que ver con otras personas. Sus enemigos, uno de los ladrones, y su madre y uno de los discípulos. Y fue entonces, y quiero que ponga atención aquí, fue entonces, en la hora sexta, es decir, a las 12 del día, que el Padre se manifestó por primera vez. Ya he comentado que Mateo nos muestra la crucifixión desde la participación de los que estuvieron allí. Y Mateo se ha encargado de darnos un recorrido por la gente que estaba presente. Por ejemplo, nos ha dicho que la gente del pueblo que estaba solamente allí mirando
y algunos se atrevían a hacer comentarios burlones del Señor. También nos ha hablado de los gobernantes de los judíos que le injuriaban descaradamente. Los soldados que habían echado suerte sobre su ropa y que se habían quedado ya sentados, solamente aguardando lo que tenía que pasar. Pilato, que ya había vuelto a ser el de siempre, ¿se acuerdan lo que les dije en la mañana? Ya había vuelto a ser el de siempre, le había colgado un título sobre su cabeza. Y aunque los judíos fueron y se quejaron, le dijeron, no, no pongas, este es el rey de los judíos, pon, él dijo que era. ¿Y qué hizo Pilato? No, váyanse de aquí. Yo lo que puse, ya lo puse. Pero falta todavía un testigo más, alguien que estaba allí. El Padre mismo se manifestó con respecto de por qué su Hijo amado estaba en la cruz. Mateo dice, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Desde las 12 hasta las 3, que es la hora en que Cristo expira. Esto, mis hermanos, es un acto sobrenatural. Algo que debió parecer espantoso para todo el mundo que estaba allí. Ahora, debo aclarar que esto no es un eclipse. Algunos han tratado de decir que era un eclipse, pero no lo es. Porque la gente de aquel tiempo conocía los eclipses, pero esto no lo era. Mire, para empezar, el tiempo máximo de oscuridad debido a un eclipse solar es de unos 8 minutos. Pero los registros dicen que esta oscuridad comenzó hacia el mediodía y se prolongó hasta las 3 de la tarde. En segundo lugar, los eclipses de sol no son posibles durante la luna llena de la Pascua. El evangelista Lucas, cuando habla de esta oscuridad, usa una palabra rara. Él dice que el sol se oscureció, pero la palabra griega que Lucas usa quiere decir que el sol simplemente se apagó. Esa manera de usar las palabras es para dejar en claro que esto provenía de Dios, que no era algo natural, porque solamente Dios puede apagar el sol. Pero mis hermanos, lo importante aquí es esto, ¿qué significa? ¿Qué está diciendo el Padre acerca de su Hijo en estos momentos? Bueno, la oscuridad, mis hermanos, no solamente es usada en la Escritura para hablar de lo malo, para hablar de lo tenebroso, de lo maligno. También la Escritura nos muestra que la oscuridad habla acerca del juicio de Dios sobre los hombres pecadores. Cuando los profetas hablaron del día de Jehová, que no es otra cosa que el día del juicio de parte de Dios sobre los hombres, los profetas dijeron palabras como estas: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. O dijeron, por ejemplo, Amós: ay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz. Como el que huye de delante del león y se encuentra con el oso. O como si entrara en casa y apoyara su mano en la pared y le muerde una culebra. ¿No será el día de Jehová tinieblas y no luz? ¿Oscuridad que no tiene resplandor? El juicio de Dios, mis hermanos, fue en esa hora, que el Padre comenzó a descargar su ira sobre su propio Hijo. Pero no por sus pecados, porque Él era limpio, sino por los nuestros, por tus pecados y por los míos. En esos instantes, Jesús está llevando sobre su persona los pecados de la humanidad y está recibiendo la ira de Dios por ello.
El comentarista bíblico William Barclay ha escrito lo siguiente. Cito: todos los padecimientos e indignidades que soportó de manos de los hombres fueron poca cosa en comparación a lo que ahora venía sobre él. Fue en este tiempo que llevó la indescriptible maldición de nuestros pecados. En aquellas 3 horas se comprimió el infierno que nosotros merecíamos, la ira de Dios contra todas nuestras transgresiones. Nosotros le vemos solamente oscuramente. Sencillamente no podemos saber lo que significó para él dar satisfacción a todas las santas demandas de Dios contra el pecado. Solo sabemos que durante aquellas 3 horas pagó el precio, satisfizo la deuda y consumó la obra necesaria para la redención del hombre. Fin de la cita. Mis hermanos, durante estas 3 horas hubo silencio. La Escritura nada nos dice de ese lapso. El Hijo de Dios está solo, sufriendo, en esencia, la muerte segunda. Durante esas 3 horas, el Padre le dio la espalda a su Hijo. Esa es la esencia de la muerte segunda, es decir, del infierno, como lo dice William Barclay. Esa comunión perfecta que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo han tenido por la eternidad, se rompió, se detuvo. La comunión del Padre con su Hijo hizo una pausa. Y ese silencio nos habla del abandono de Cristo, porque el Padre le había dado la espalda. Cerca ya del final de esas 3 horas, de esas 3 horas de oscuridad, el Señor Jesús por fin clamó: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Este es el clamor del Hijo por el abandono y juicio de su Padre que se ha derramado en él. El experto en la vida de Jesús, un hombre que se ha dedicado a escribir acerca de la vida de Cristo, Robert Stein, dice: es aquí, más que en ninguna parte, donde se pone claramente de relieve el coste de dar cumplimiento a la voluntad del Padre. Y es también aquí, más que en ningún otro lugar, donde la comunidad cristiana llega a ser consciente de la gravedad y del horror del pecado. Eso es verdad, hermanos. Por eso debemos volver a estos pasajes. Y yo espero que ustedes estén ahí en su mente contemplando la cruz, esa oscuridad, ese silencio, y que sepan que eso fue por culpa nuestra. La muerte del Señor está ahora ya muy cerca. Es cuestión de unos minutos. Y es, mis hermanos, en este momento que sucede una segunda cosa efectuada por el Padre, que tiene que ver con el significado de la cruz. Y quiero hacer referencia a ella, aunque cronológicamente Mateo nos dice que el Señor expiró y luego sucedió esto. Pero ya que estamos hablando de cómo el Padre interviene, lo primero es que hubo tinieblas, apagó el sol, y lo segundo es esto. Mateo 27:51 dice: y he aquí,
el velo del templo se rasgó en dos. El pesado y hermoso velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo se rasgó de arriba abajo, dice Mateo. Eso no fue algo accidental, de hecho no podía ser accidental. Si usted no lo sabía, déjeme decirle que ese velo era muy grueso. El espesor de ese velo era de unos 10 centímetros. De manera que los judíos decían que si 2 yuntas de bueyes tiraran de él, no lo podrían partir. Que se haya rasgado de arriba hacia abajo es la manera de decir que fue Dios quien lo partió por la mitad. Hay 2 cosas que el Padre está diciendo por medio de este milagro. La primera, mis hermanos, es una palabra de juicio. Un juicio sobre su pueblo Israel. Porque el Señor había dicho, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, que apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus pollinos debajo de sus alas, y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta, y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Mire, en el lugar santísimo, alguna vez había estado el arca de la alianza. Esa arca simbolizaba la presencia de Dios en el templo. Y eso quería decir que Dios estaba en medio de ese pueblo. Pero después de la conquista babilónica, el arca se perdió y hasta el día de hoy, pues no se sabe dónde está. Hay algunos que dicen que sí saben, pero la verdad es que el arca sigue perdida, no aparece. Ahora, a mí me resulta, mis hermanos, a mí me resulta extraordinario que en ese templo que Herodes se había encargado de remodelar, no hubiese arca. Pero les voy a decir por qué es que me parece extraordinario. Porque en lugar de esa reliquia simbólica que representaba a Dios, el mismo Dios en la persona de Jesucristo había venido a ellos. ¿Cuántas veces el Señor vino al templo y desde ahí le enseñó al pueblo? Pero el pueblo no reconoció a su Dios, porque estaba bajo el velo. Otra vez aquí la figura del velo. Estaba bajo el velo de la carne humana. Y en esa apariencia humana había puesto su tabernáculo en medio de ellos. Eso no lo digo yo, eso lo dice Juan. Y la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros y hemos contemplado su gloria. De manera, mis hermanos, que cuando el pueblo rechazó a su Mesías y le puso en una cruz, la palabra del Padre es de juicio para ellos. Y ese juicio comenzó por dejar ese templo desierto de la presencia de Dios. He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. Mis hermanos, hasta que el Señor Jesús regrese por segunda vez, ningún templo que Israel construya contará con la presencia de Dios en él. La segunda palabra del Padre respecto a la muerte del Señor es una palabra de gracia a través de este velo. El escritor del libro de Hebreos nos da la interpretación de esa palabra. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con confianza sincera, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos
con agua pura. Ese velo, mis hermanos, siempre tuvo un propósito: separar al pueblo de la presencia de Dios. Nadie, sino un sacerdote, una vez al año, podía entrar al lugar santísimo, y eso bajo el riesgo de morir, si aquel hombre era pecador, si no había purificado sus pecados. El velo era un recordatorio del juicio de Dios por el pecado del hombre, porque el pecado nos separa del Dios que es santo. El bordado de aquel velo era magnífico y contenía la imagen de querubines. ¿Sabía eso? Los ángeles guardianes de la santidad de Dios. Y eso quería decir que nadie desautorizado podía traspasar este velo sin morir. Solo mediante la sangre de animales los hombres escogidos podían acercarse a Dios de una manera tan breve, por unos instantes solamente. La cruz de Cristo, según el testimonio del Padre, es juicio para unos, pero gracia para otros. Aquellos que hemos recibido a Cristo como Salvador, no solo podemos acercarnos a Dios, sino que somos exhortados a hacerlo. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mis hermanos, Dios puso fin a la maldición del pecado que nos separaba de Él desde los días de Adán y Eva. Él cumplió su promesa y la simiente de la mujer aplastó la cabeza de la serpiente en ese momento. Esta es la palabra del Padre acerca de la cruz de Cristo. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndole en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Aquí se produce otro milagro. Cristo muere voluntariamente. Y con esto quiero decir que Él mismo entregó su Espíritu al Padre. Mis hermanos, no es que su cuerpo haya resistido, no haya podido resistir más, y que su corazón se haya detenido por todo ese sufrimiento. Eso no fue así. Esto que pasó fue un acto sobrenatural. De hecho, nadie puede hacer esto que Cristo hizo. Nadie por su propia voluntad puede hacer que su espíritu salga de su cuerpo y expire. John MacArthur dice que en un suicidio lo que se hace es usar el poder de una bala o el poder de la fuerza de gravedad para matarse, pero no puede simplemente hacer que su espíritu salga de él. El Señor sí lo hizo, y no hay duda de eso. Después de haber tomado el vinagre, les dije que la segunda vez sí lo hizo. Después de haber tomado el vinagre, de refrescar su garganta, que debería estar totalmente seca en ese momento, y su lengua pegada a su paladar. Entonces Mateo dice que clamó a gran voz. El Señor gritó para que todos los que estaban allí lo oyeran. Según el evangelista Juan, primero dijo: consumado es. Y luego: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. El Señor había terminado su obra. Ya no había razón para estar más en esta tierra.
El precio estaba pagado. El infinito precio de tu salvación ya está cubierto. Consumado es. Pedro dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Aquel grito del Señor debía ser escuchado. Él se había hecho nuestro pariente cercano para poder redimir lo que se había perdido. Y ahora lo declara en fuerte voz. Y entonces el Hijo entrega voluntariamente su espíritu al Padre, que lo recibe en sus manos. Porque el Señor había dicho, por esto me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Mis hermanos, cada cosa que sucedió durante esas 3 horas fue sobrenatural. Hubo un testimonio del Padre acerca de su Hijo. Jesucristo resultó, a final de cuentas, ser quien decía ser, el Hijo de Dios. De manera que hasta un gentil endurecido como el centurión que estaba al pie de la cruz, pudo percibir sin sombra de duda que Cristo no era un simple hombre, y glorificó a Dios cuando lo declaró. El centurión y los que estaban con él, guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente, este era Hijo de Dios. Así pues, mis hermanos, el Padre ha dicho que su Hijo fue puesto en la cruz, porque Cristo fue hecho pecado por nosotros y recibió sobre sí mismo toda la ira de Dios. Lo que era nuestra condenación, el Señor lo llevó en la cruz por nosotros. También el Padre ha declarado que hay un juicio para los que no creen y gracia para los que se han creído. El pecado ha sido quitado de en medio y tenemos libre acceso a la presencia de Dios. Esa tercera manifestación del poder de Dios nos declara que ya no debemos nada. La deuda está cubierta. El Hijo hizo la obra y la terminó completamente. Vamos a dejar hasta aquí, mis hermanos, con esta exposición, que simplemente lo que hemos hecho es presentarla delante de ustedes. Yo sé que el Espíritu habla a través de la Biblia a sus corazones y que algunos se van a sentir agradecidos, otros tal vez compungidos, otros tal vez sientan la necesidad de ponerse a cuentas con el Señor. Háganlo. Porque para eso vino el Señor, para darnos la libertad de poder estar a cuentas con nuestro Dios. Que el Señor les bendiga.